Bueno, Eduardo, buenas tardes. Estamos con Eduardo Di Polina, que te pusiste al hombro un poco, sos candidato a presidente del Partido Socialista por la lista Convergencia, en una interna bastante interesante del Partido Socialista, una interna casi histórica desde la reunificación del partido, por el tenor, por el momento histórico y por los modelos de partido en pugna que hay. Son tres listas, una la encabezás vos, además de otra encabezada por la ex intendente de Rosario, Mónica Fein, y el actual legislador porteño Roy Cortina. Y esta convergencia socialista es una corriente que se creó a la luz de lo que durante la campaña del 2019 un poco fue la semilla cuando te trataron de díscolo. ¿Cómo fue ese momento en 2019 donde hubo una oposición manifiesta a una estrategia partidaria que había tomado el partido de ir en este sentido con consenso federal? Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Sí, es todo un tema muy importante para la historia del partido. Creo que inclusive el Partido Socialista no tiene una interna de estas características hace muchísimos años. Y más como vos bien decías, modelos de partidos están en las antípodas. Nosotros en Soledad hace mucho tiempo aquí en la provincia de Santa Fe, con nuestra línea interna Bases, hace mucho tiempo que estamos discutiendo el modelo de partido, porque no fue necesario que en Santa Fe ocurrieran las derrotas electorales, ni tampoco las alianzas que se promovieron en su momento. Todo esto fue la gota que rebalsó el vaso, en realidad. Nosotros hace muchos años que venimos funcionando en el partido orgánicamente, con una plena participación de los compañeros militantes, afiliados, en plenarios. Los cuerpos orgánicos de base funcionan a full. Tenemos organizadas a los estudiantes en el MNR de Rosario, a la universidad, a los barrios de Rosario y al resto de la provincia de Santa Fe, y también a los profesionales. O sea que tenemos una estructura histórica, que no es que la construimos a partir de la fundación de bases, sino que es la continuidad orgánica del Partido Socialista histórico. Luego, bueno, por supuesto, cuando Roy Cortina llega a esa alianza con el macrismo en Capital Federal, ese acuerdo que hace con Rodríguez Larreta, donde aparece en una boleta sábana junto a Mauricio Macri, por un lado, y luego también Miguel Lichi venía construyendo una alianza que tenía la misma orientación política, de derecha, conservadora. A fines del 18 él comenzó a reunirse con Lavagna, con Pichetto, con Urtubey, con Schiaretti. Los nombres hablan por sí mismos, no es necesario explicar demasiado qué contenido político puede llegar a tener eso. En ese espacio está Eduardo Duhalde, Barrio Nuevo, o sea, todo el peronismo ortodoxo de la derecha tradicional peronista. Y por otro lado, por supuesto, nosotros estamos en las antípodas de esa construcción política. Teníamos dos sectores, uno que estaba promoviendo la candidatura de Macri y Rodríguez Larreta, Cortina, y por otro lado, la otra lista que está representada por Mónica Fein, la que constituyó ese acuerdo político de este otro sector encabezado por Lichi, de la fórmula Lavagna-Urtubey. Todo ello a nosotros nos llevó a un debate político intenso, importante, con mucha participación, y por supuesto analizamos la realidad nacional y la conclusión fue inmediata, contundente. Teníamos que acompañar la fórmula del Frente de Todos, encabezada por Alberto Fernández y Cristina, porque entendíamos y entendemos que fue salir al cruce de lo que sería la continuación de un gobierno conservador de derecha. Y acá me quiero detener, porque nosotros
trazamos un límite, una línea de una profunda contradicción entre los intereses del pueblo trabajador, de los sectores populares, de las mayorías nacionales, y de esta derecha conservadora que representa lo que representó en toda la historia de la República Argentina. Cada vez que gobernaron, saquearon el país, hicieron grandes negociados para sus intereses sectoriales, una minoría absoluta y total, lo que nosotros denominamos históricamente oligarquía, hoy le decimos corporación, el establishment, con diferentes calificaciones en la actualidad, pero siguen siendo los mismos que históricamente eran los que promovían los golpes de Estado y luego entregaban el patrimonio nacional y hacían esos negociados escandalosos que dejaban la ruina al país y avanzaban sobre todo los derechos de las mayorías nacionales, los derechos de los trabajadores, de las conquistas sociales. Siempre fue un péndulo en la historia de Argentina de ida y vuelta, fueron diferentes épocas. Podemos nombrar, por ejemplo, la más simbólica, la década infame. Pero bueno, todo ello a nosotros nos llegó a un debate muy rico que a nosotros nos permitió crecer muchísimo. La posición que asumimos con base desde Santa Fe fue visualizada por todo el partido a nivel nacional y a partir de allí comenzó una nueva etapa en el partido donde una gran cantidad de compañeras y compañeros de las diferentes federaciones de la República Argentina del Partido Socialista comenzaron a ver un nuevo camino, un nuevo horizonte a través del posicionamiento político nuestro. Y eso nos permitió en un diálogo permanente con todas las federaciones que quieren un socialismo de izquierda, democrática, en una construcción de alianzas políticas con los sectores progresistas, comenzar a construir lo que hoy es Convergencia. Y es la propuesta y el proyecto de partido que nosotros estamos promoviendo en las elecciones internas democráticas del Partido Socialista. Esto le va a hacer muy bien al partido. Le va a hacer muy bien porque el partido había entrado en una zona de decadencia, de crisis política y de identidad muy grande. Y entendimos que, por supuesto, si esto continuaba profundizándose, el destino del Partido Socialista iba a ser realmente incierto y yo me animo a decir de que lo condenaría al ostracismo al partido si realmente se concretara este rumbo hacia la derecha que encarnan las otras dos listas. Así que tenemos una gran tarea, la asumimos con mucha responsabilidad, con mucho orgullo también porque estamos convencidísimos que estamos levantando las banderas históricas del Partido Socialista y son banderas invencibles, porque más temprano que tarde siempre van a vencer dentro de la línea ideológica del partido. Así que un poco, muy brevemente y sintéticamente, este ha sido el derrotero de los últimos año y medio, 2 años, que hemos llevado adelante colectivamente desde todas las federaciones del país, en forma conjunta. Estamos sosteniendo este proyecto que nos da una gran ilusión y estamos profundamente convencidos que es lo mejor para el Partido Socialista. En tu respuesta vos hablaste de las grandes mayorías nacionales, que es un apelativo que usaba Guillermo Esteves Boero cuando, en épocas del Partido Socialista Popular. Y en su análisis hay un poco de esta genealogía que vos haces del Partido Socialista, y el Partido Socialista siempre internamente ha tenido una atención muy grande en cuestión que tiene que ver con el dónde pararse cuando se habla de el peronismo como movimiento político dominante en la Argentina. Sabemos que las grandes cismas del Partido Socialista, especialmente en el 55, cuando fue la Revolución Libertadora, tuvieron que ver con el rol del Partido Socialista frente a una emergencia de este movimiento. Y en esto que vos decías, está latente esa tensión.
Hoy en día nos encontramos, por lo menos las elecciones de 2019 dejaron un país donde parece haber un bicoalicionalismo, ¿no? Como una muerte de la tercera vía o una muerte de buscar la ancha avenida del medio que cada vez es más estrecha. Y el socialismo no solamente sufrió un derrotero importante ideológico, sino también que perdió Santa Fe y Rosario en el año 2019, un golpe durísimo, para un partido que se había estructurado fuertemente durante en el caso de Rosario de los 90, pero en el caso de Santa Fe, 12 años de gobierno de la provincia. ¿Qué es lo que el socialismo, en esta nueva imagen que vemos de la Argentina, y entendiendo la dificultad de la existencia hoy de un gobierno peronista, qué es lo que el socialismo tiene para ofrecerle al país? Un país que hace 10 años que no crece, un país muy golpeado por 4 años de macrismo, como bien mencionaste vos. ¿Cuál es qué ofrece el socialismo, o qué debe ofrecer, o qué va a ofrecer luego de estas elecciones internas? A ver, hay algo muy importante que vos mencionaste y que es muy trascendente para nuestra historia reciente, porque no deja de ser la historia reciente del partido. La vertiente que encarnamos nosotros, porque yo soy uno de los militantes que se formó en la época del Partido Socialista Popular, con muchos otros compañeros, como por ejemplo Claudia Balaguer, que es la que encabeza la lista en provincia de Santa Fe, y hay muchos de los que en aquella generación nos hemos formado, hemos militado y hemos atravesado todas las épocas. El Partido Socialista Popular no es casualidad el nombre que adopta en su momento, porque fue un profundo análisis de aquella época, de cuando fue la fundación, estamos hablando 23 de abril de 1972, que convergen diferentes líneas políticas del socialismo. Hay que recordar que el socialismo, como vos mencionabas, en aquellas décadas de los años 50, 40 y posteriores, hace una incorrecta lectura de la realidad y comienza a posicionarse en un espacio político desarrollando un antiperonismo incomprensible, a lo mejor incomprensible para nuestra época, pero lo sacó de la realidad social, política, económica del país. Prácticamente lo condenó ese error político histórico al ostracismo. En política, yo creo que una de las ciencias más transparentes que hay es la ciencia política. La realidad no te perdona cuando vos cometes errores groseros o garrafales. Ello le lleva al Partido Socialista prácticamente a salir de la escena nacional. Y la creación del Partido Socialista, como te decía al principio de este análisis, se denomina popular porque hubo un gran debate dentro de las corrientes que terminan fundando al Partido Socialista Popular acerca del divorcio que hay del socialismo con los trabajadores y quienes alguna vez y en las últimas décadas interpretaban al pueblo trabajador. Y no se puede concebir un socialismo sin estar con los trabajadores y los sectores populares. Cuando Guillermo Esteves Boero habla de mayorías nacionales, habla del posicionamiento que tiene que tener el Partido Socialista. Fue así de manera tal que en aquellas elecciones el Partido Socialista define apoyar a la fórmula Cámpora Solano Lima, me acuerdo, porque interpreta que la realidad es al lado de los trabajadores. Y en esos momentos los intereses que representaban a los trabajadores y a las mayorías nacionales eran estos sectores. Por eso lo de popular, insisto, y luego nuevamente en el año 83, independientemente de lo que fue luego Raúl Alfonsín como gobierno en la República Argentina, vuelve a apoyar la fórmula peronista, el Partido Socialista Popular. Luego, bueno, la historia la conocemos, el partido se unifica, pero el eje del análisis y la contradicción fundamental siempre fue la misma. Los intereses de las mayorías nacionales versus los intereses de las minorías.
Y los intereses de las minorías los representaron en aquellos tiempos la oligarquía. Me acuerdo que había fórmulas presidenciales perfectamente representadas, pero que siempre perdían por escándalo fuera de los partidos nacionales y populares como el radicalismo y el Partido Justicialista. Luego, bueno, la evolución en el tiempo, el crecimiento del Partido Socialista, la inserción en la provincia de Santa Fe, pero fue todo a partir de una correcta lectura e interpretación de la realidad. Cuando uno se desfasa de la realidad y deja de estar inserto en esa realidad económica, social y política, fundamentalmente por la identidad que el Partido Socialista tiene desde su fundación, en defensa de los derechos de los trabajadores, en defensa de los derechos de los sectores populares, de la construcción de nuevos derechos. Cuando uno se mueve de ese eje, el Partido Socialista deja de tener sentido. Y es lo que está pasando en la actualidad. La actualidad, estas dos expresiones políticas que estamos compitiendo electoralmente, democráticamente, en las elecciones partidarias, están queriendo construir junto a esa derecha que siempre hemos combatido y que siempre hemos estado en la vereda de enfrente y hemos confrontado, quieren representar eso. En Santa Fe, los diálogos que son de público conocimiento con sectores del PRO, de Cambiemos, por parte de Miguel Lichi y compañía, son permanentes. Han bajado los decibeles porque iniciamos un proceso electoral y porque nosotros públicamente, por supuesto, hemos salido a oponernos de una manera terminante. Pero bueno, realmente es todo eso lo que nosotros entendemos debe ser donde debe estar parado el Partido Socialista. Ahora bien, cuando uno hace un análisis de la realidad nacional, por supuesto que el Partido Socialista tiene su espacio, que lo ha abandonado, tenemos que seguir defendiendo la autonomía de nuestro partido y tenemos que tener la capacidad de análisis que hemos tenido históricamente, o sea, trazar una línea de cuáles son los límites y a partir de allí, en el diálogo, en la construcción política con sectores que defendemos los mismos intereses políticos, con diferentes visiones de la realidad nacional, se puede llegar a construir en ese marco de diálogo un proyecto político nacional. Pero bueno, es parte del análisis que nos va a tocar llevar adelante en el futuro. Por supuesto que creemos profundamente que el Partido Socialista, cuando vuelva a retomar sus banderas, su línea ideológica, sus planteos políticos históricos, se va a volver a insertar en la realidad nacional. Me interesa algo que dijiste, que fuiste muy específico, el 23 de abril de 1972, la fundación del Partido Socialista Popular. Me gustaría llevarte a ese momento. ¿Cómo arrancó la militancia socialista de Eduardo Di Polina? Sí, no, yo en esa época no, todavía estaba en la escuela secundaria. Pero no, sí, la militancia es muy particular. Yo arranco en plena dictadura. Yo ingreso a la universidad en plena dictadura, por supuesto de que mi definición con el socialismo era anterior, compartía con muchos sectores de izquierda, asambleas en la escuela secundaria, debates, pero no tenía afiliación partidaria. Y hasta que ingresé a la Facultad de Ingeniería de Rosario y allí, bueno, conocí a los compañeros del Partido Socialista Popular, que no los conocía, ni conocía al partido que existiera, sinceramente. Era una expresión que había comenzado a construir su espacio político en los años 70, bueno, vino el golpe de Estado en la Argentina, con las consecuencias genocidas que todos conocemos. Y bueno, comencé a interesarme, a dialogar en las bibliotecas, porque la idea era producto de que durante la dictadura no podíamos desarrollar ninguna actividad política visible. Yo recuerdo que en la biblioteca de mi barrio comencé a participar, producto de que había compañeros míos también participando de la Facultad de Ingeniería, participando.
una biblioteca popular, y bueno, allí en esa biblioteca comienzo a discutir el tema partidario, me intereso cómo es el tema del Partido Socialista Popular, y bueno, al poco tiempo, a los pocos meses, me termino afiliando, todo en la clandestinidad, por supuesto, con todas las consecuencias que nos podía acarrear la militancia en esa época. Era todo muy estricto, muy hermético. Nosotros nos acostumbramos a funcionar en grupos absolutamente aislados, que no teníamos contacto con... Era el grupo de ingeniería y nada más. Era una estructura bien orgánica, muy dura, nos cuidábamos muchísimo, reuniones en diferentes casas, no las hacíamos nunca de noche, siempre de día, lo más temprano posible. Era todo un mecanismo de seguridad que teníamos implementado para poder sobrevivir la dictadura. Y bueno, por suerte muchos de nosotros pudimos atravesar ese tiempo tan oscuro y tan negro del país, y después, bueno, cuando el 83 nuevamente la democracia se instaura en la Argentina, producto del derrumbamiento de esa dictadura genocida, comienza otro tiempo, otra época, que nos permite también, bueno, los centros de estudiantes con una participación a full, debe haber sido una de las épocas más participativas y más maravillosas del movimiento estudiantil, donde había miles de estudiantes en los congresos de FUBA. Recuerdo el congreso de Tucumán, que fue multitudinario, había una ansia de participación muy grande, y eso, bueno, nos llenó de entusiasmo, de alegría y de crecer políticamente en el tiempo. Y bueno, ese legado que nosotros fuimos aprendiendo en el tiempo y que fue de un gran sacrificio y de militante, porque había que dedicarle mucho tiempo, era un partido muy pequeño, el Partido Socialista Popular. Yo me acuerdo, como anécdota, en el año 83, fui con un entusiasmo bárbaro a votar y a fiscalizar, por supuesto, las mesas de mi partido. El candidato era Guillermo Esteves Boero a presidente. Nosotros, por supuesto, habíamos definido que en el colegio electoral, que existía en aquel momento, así era el sistema electoral, íbamos a apoyar la fórmula justicialista. Y me acuerdo que fui con un entusiasmo muy grande. Habíamos pegado carteles durante todo ese tiempo, carteles que imprimíamos nosotros personalmente con planograf, manualmente, y los pegábamos, no teníamos mango partido al medio, era todo muy artesanal. Y fui con esa ilusión tan grande a las elecciones. Una alegría porque había elecciones, pero también con la ilusión de que el socialismo tenía para decir algo, para decir mucho. Y me acuerdo que fui al Club Servando Bayo, aquí en Rosario. Es un club de barrio muy popular, y hubo una participación realmente impresionante de la gente. Y cuando abrimos las urnas, el único voto que salió fue el mío. Y dije, bueno, vamos a tener que trabajar mucho, nos queda mucho tiempo por militar, y me convencí más que nunca que teníamos que salir con mayor tesón, con mayor perseverancia, porque creíamos profundamente en nuestro partido, como creemos en la actualidad. Por eso peleamos como peleamos, por eso salimos con el entusiasmo de toda la vida, y porque además cuando uno dice como militar, yo siempre fui un militante y siempre fue un orgullo ser militante del socialismo. Y cuando uno dice ese legado de aquellos hombres y mujeres que construyeron la historia del partido, nosotros a esta altura de la vida, después de haber tenido una vida tan rica en el socialismo, no podemos permitir semejante cosa. Y fue lo que siempre me dije durante todos estos años, y hubo momentos de gran soledad y ahora de un gran acompañamiento. Evidentemente, las compañeras y compañeros tenemos todos la misma convicción, y nos hemos unido
para tratar colectivamente de llevar esta cruzada política en defensa de la línea ideológica del Partido Socialista. Si tuvieses que elegir, dijiste recién momentos de gran soledad y momentos de gran alegría, si tuvieses que ilustrarlo con dos momentos particulares, uno de mucha alegría y uno de soledad en la militancia, la vida de una persona que militó, que arrancó a militar ni más ni menos que en la dictadura y vio pasar un montón de procesos políticos que todavía no terminan. No, a ver, los militantes que nos hemos formado en el Partido Socialista, con la convicción que lo hemos hecho siempre, nos vamos a morir así, peleando. Esto es una cosa indudable. Hubo momentos de alegría muy grandes. La primera vez que ganamos el Centro de Estudiantes de Ingeniería fue una de las grandes alegrías que tuvimos. Seguramente para mucha gente puede ser algo no tan trascendente, pero para nosotros lo era. Y luego, bueno, fue una alegría enorme cuando en otra de las grandes cruzadas, y éramos bastante jóvenes, enfrentamos en el año 93, 94 a Héctor Caballero. Esto fue exclusivamente en la provincia de Santa Fe, porque Caballero, que era un militante del partido, intendente de Rosario, quería llegar a un acuerdo con el menemismo. Todo lo de aquello fue una reacción en cadena del partido de la provincia de Santa Fe, y la militancia se alineó en defensa de la independencia del Partido Socialista. Hubiera sido terrible que el partido hubiera terminado dentro del menemismo. Y bueno, fue lo mismo. Así reaccionó el militante socialista y la militante socialista. Esa fue una alegría enorme. Yo me acuerdo que uno de los compañeros que tenía una alegría impresionante, porque era Guillermo, que estuvo al lado nuestro todo el tiempo y que nos acompañó incondicionalmente en esa movida política y que ganamos la interna, que luego yo creo que esa fue la bisagra que nos permite llegar a la intendencia nuevamente con Wiener, que fue otra alegría enorme, y luego toda la historia reciente de los triunfos que hemos tenido en la provincia de Santa Fe. Pero siempre porque fue producto de una gran coherencia política y una defensa de los valores socialistas, lo que nos lleva a consolidarnos y a llevar una propuesta electoral posteriormente que lo ratifica Hermes como intendente y luego como gobernador. Y esas fueron las grandes alegrías. Y después los momentos de gran soledad, yo creo que a lo mejor en algún momento de estos últimos años, cuando nos oponíamos públicamente a determinadas políticas, con quien hemos tenido una gran confrontación en estos últimos tiempos ha sido con Miguel Lichi, que siempre tuvo una gran tendencia a lo que quiere materializar en el futuro. Entonces siempre fue una personalización de todo, tomar decisiones por afuera del partido, decisiones personales como la fórmula esta Labaña-Urtubey. Entonces, bueno, muchas veces salíamos a cruzarlo públicamente y se sentía el peso de ese cruce y en la soledad que lo hacíamos. Ese fue uno de los ejemplos. Pero bueno, en política uno tiene que saber adaptarse a las diferentes épocas, a las difíciles y a las no tan difíciles y a las buenas épocas. Uno fue formado, y recuerdo yo que nos formaron para enfrentar las peores condiciones políticas que podíamos enfrentar. Y siempre pensábamos, si pudimos atravesar la dictadura como la atravesamos, ¿por qué no vamos a atravesar todas las épocas? Si esa fue la peor de todas. Así que, con esa convicción de aquellas épocas, porque nos jugábamos la vida, ni más ni menos, hoy ya, como dicen muchos, ya no hay una cuestión que nos pueda llegar a dudar en algún momento de lo que queremos y hacia dónde vamos. Pienso, cuando me decís esto, y pienso en esa cuestión de la soledad y la alegría,
Y pienso que hace pocos días le restituyeron los derechos políticos a un gran militante socialista como Lula da Silva en Brasil. Vos manifestaste públicamente en redes sociales, incluso con una foto de cuando fuiste delegado del partido en el Congreso del Partido de los Trabajadores allá en Brasil, con una foto junto a Lula, tu alegría. Y pienso en Lula como también pienso en Latinoamérica. Y en este derrotero que vos nombrabas del Partido Socialista, también cayó en la cuestión latinoamericana, una cuestión que no es menor para entender el protagonismo del socialismo y de la izquierda democrática en la región. ¿Cómo crees que se está insertando la izquierda democrática en un escenario muy difícil, un escenario que de a poco empieza también a cambiar un poco? El triunfo de Arce en Bolivia, el posible triunfo de Arauz en Ecuador, lo de Lula que recién nombrábamos. ¿Y cómo crees que Argentina debe acompañar, no solamente el Partido Socialista, además del Partido Socialista, la izquierda democrática argentina, a estos procesos que de a poco van retomando un poco la preeminencia de la izquierda como representante de las grandes mayorías latinoamericanas? A ver, hay algo que a mí me parece que es justo manifestar, y además se lo comenté personalmente, la actitud y la conducta de nuestro presidente. Era candidato, todavía no habían ocurrido las primarias, y fue a saludarlo a Lula, con un gesto extraordinario. Luego, cuando el golpe de Estado en Bolivia, también sale en defensa de la vida de Evo. Hizo todo lo posible para que Evo no solamente salvara su vida, sino para que el movimiento al socialismo recuperara en ese proceso político tan traumático, con esa derecha salvaje que dio el golpe de Estado en Bolivia. Me parece que ha sido todo muy simbólico y que la Argentina con orgullo ha jugado un papel determinante en todo este tipo de cosas. Y los gestos, como ir a verlo a Lula, fue un gesto que nosotros siempre entendimos teníamos que tener. Yo soy el actual secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista de la Mesa Nacional, y recuerdo, con Lula hemos tenido la experiencia de compartir momentos. Lula es un militante como cualquiera de nosotros. Yo recuerdo que la primera vez que viajamos a Brasilia, a un congreso del Partido de los Trabajadores, un congreso que realmente tiene una dimensión enorme. Brasil es un país enorme. Y recuerdo que estuvimos en el acto de apertura, al día siguiente seguían las comisiones, lo que habitualmente se hace en los congresos partidarios. Había todo un debate político acerca de varios temas internos que tenían ellos, y la coordinadora, la compañera que es secretaria de Relaciones Internacionales del PT, se nos acercó y nos dijo: mañana Lula quiere tener una reunión con ustedes, con los delegados internacionales, que seríamos 20, 25, no más de eso, y nos dedicó en un diálogo permanente con él y un análisis de América Latina. Hizo él pormenorizado país por país y manifestó cuál era su visión política del presente y el futuro de América Latina. Un gesto extraordinario de un compañero que realmente yo valoro muchísimo, porque es un luchador, primero porque salió de la fila de los trabajadores, un trabajador metalúrgico, y eso tiene un valor enorme para el movimiento obrero de todos los países de América y del mundo. Y segundo, porque fue un hombre muy coherente y tuvo una lucha muy coherente. Cuando inician el lawfare contra Lula, en un proceso político realmente descarado, lo llevan, lo persiguen, porque era claramente el favorito para ganar las elecciones en Brasil, lo persiguen y lo encarcelan. Y por supuesto nosotros en ese momento había elecciones en Brasil que sabíamos que la perdían a las elecciones porque habían perdido la primera vuelta y la segunda vuelta era más que claro que
ganaba Bolsonaro. Nosotros entendimos, y así se lo manifesté a los compañeros del partido, que teníamos que estar más que nunca en Brasil, en este caso en San Pablo, al lado de los compañeros del PT, porque era el peor momento que estaban atravesando en los últimos años, con Lula preso y derrotado en las elecciones. Y así esa fraternidad política socialista de la izquierda de los países de América Latina la fuimos a manifestar y acompañarlo hasta el último momento de ese proceso electoral. Luego, bueno, por supuesto, cuando Lula fue liberado, también viajamos, sabíamos que estaban nuevamente en el Congreso, nuevamente en ese Congreso que se realiza en San Pablo esta vez, nos invita al día siguiente con el mismo mecanismo a dialogar con él. Un compañero que realmente es un ejemplo extraordinario y un símbolo para todos los partidos progresistas, socialistas de América Latina. Un símbolo porque él nunca pidió la excarcelación, siempre luchó para derribar las causas inventadas contra él, que no tenían ninguna prueba, con un juez nefasto como Moro, donde claramente demostraba él, me acuerdo, las charlas que teníamos, inclusive con los abogados en aquella época, antes de que sea encarcelado, nos explicaban, había una abogada y un abogado que nos explicaban con lujo de detalle cómo era todo y el escándalo que era ese proceso político, lo bochornoso que era. Bueno, él luchó, no salió, no pidió la excarcelación, luchó hasta último momento y terminan derribando todas las causas contra él por gravísimas irregularidades. Como siempre, la corporación judicial, el que tendría que terminar preso en este momento tendría que ser Moro, por estafador, por delincuente, por haber condenado a un líder popular tantos años, pero el castigo lo está sufriendo el pueblo brasilero desde que asume Bolsonaro el gobierno de Brasil, y es innumerable cantidad de aberraciones que ha promovido, no solamente como expresión de derecha, de ultraderecha, sino como un nazi fascista que es, y el desprecio que tiene por la vida humana. Eso es uno de los valores sagrados que uno tiene que respetar en todo esto, a la hora de las responsabilidades políticas de gobernar. Es un verdadero Frankenstein de la política, lo que construyeron con ese Lofer, y hoy lo está padeciendo lamentablemente el pueblo brasilero, el pueblo trabajador, los sectores más vulnerables. Entonces, 260.000 muertos y con una proyección infinitamente peor. Es gravísimo lo que está pasando en Brasil. Pero bueno, recuperó los derechos políticos Lula, que me parece que es no solamente importante para Brasil, es importante para toda América Latina, para la izquierda latinoamericana, para los partidos progresistas de América Latina. Cada vez que avanzó esa derecha genocida, que lo ha hecho tantas veces en la historia de América Latina con las dictaduras, estas son las nuevas expresiones de querer dominar a los sectores populares y derribar a los gobiernos progresistas o de izquierda. El centro de poder hoy ha creado este nuevo mecanismo que es el Lofer, que es la combinación de la corporación judicial, de la corporación mediática, de sectores políticos de derecha y de ultraderecha, y por supuesto con una participación activa y protagónica de las embajadas de los Estados Unidos en los diferentes países. Sumado esto ahora con la novedad de que la OEA tiene un secretario general como Almagro, es un tipo nefastísimo, lamentablemente un traidor del Frente Amplio Uruguayo, que fue expulsado del Partido Socialista Uruguayo hace muchos años por traidor. Es el brazo ejecutor también de las políticas norteamericanas en el Cono Sur y en Latinoamérica. Lo hizo en Bolivia y ahora lo intentó repetir en Ecuador entre la primera y la segunda vuelta, cuando intentaron esa maniobra fraudulenta que no sabemos bien qué destino tenía, pero no nos cabe duda que el tema era neutralizar
el candidato de Rafael Correa. Antes eran los golpes de Estado, ahora son estos mecanismos donde utilizan la justicia, los medios de comunicación, sectores minoritarios políticos en combinación con la embajada y con la OEA. Y esto es lo que tenemos que enfrentar. Y yo siempre digo y discutimos con nuestras compañeras y compañeros en Convergencia que no tenemos que perder de vista nunca el valor enorme que tiene la democracia en la República Argentina. Porque sabemos muy bien que la democracia siempre va a terminar del lado de las mayorías nacionales. Lo que está ocurriendo en este tiempo, el mundo de las finanzas internacionales, que promueven esos modelos neoliberales, y los modelos neoliberales no son solamente económicos, son sociales y políticos, como ha quedado demostrado. Pero el modelo neoliberal que está promoviendo de esa concentración obscena de la riqueza en los sectores minoritarios, en las corporaciones, es absolutamente incompatible con la democracia. Porque empobrece, porque avanza sobre los derechos de las sociedades, de las conquistas sociales, avanza sobre los derechos de los trabajadores, avanza sobre todo tipo de derecho y terminan estableciendo un sistema que en realidad es un verdadero régimen y no un sistema democrático. Es incompatible, es un modelo incompatible con las democracias y por eso más que nunca, y como siempre, el socialismo tiene que estar en la defensa incondicional del sistema democrático. Porque hoy defender el sistema democrático es enfrentar al poder central y enfrentar al poder financiero. Y en definitiva, siempre el mismo debate, el debate de fondo que hemos tenido durante toda la historia de los pueblos, que es la redistribución de la riqueza y la conquista de nuevos derechos. Y en eso no tenemos que confundirnos nunca y saber siempre cuál tiene que ser el posicionamiento nuestro ante la realidad nacional. Es interesante esto que decías de estos nuevos derechos, no solamente los derechos del pueblo trabajador. Y una de las cosas que caracteriza mucho a esta nueva derecha, que vos bien dijiste, este Frankenstein de Bolsonaro, es también un ataque constante a ciertos, al ambiente, a los feminismos, a las juventudes. Y en tu lista, en la lista de Convergencia, vos vas acompañado en principio por Julia Martino, que es una reconocida militante por el derecho al aborto y una de las que más luchó por la ley que se aprobó en diciembre del año pasado. También hay una lista de Juventudes en Convergencia, que también tiene esta impronta de feminismos, ambientalismo, estas nuevas demandas que no son las demandas tradicionales del socialismo pensado desde la óptica más marxiana de lucha de clases y de trabajadores y de oprimidos, sino que se va como enriqueciendo estos movimientos. Y es bastante interesante como vos lo planteabas, esta cuestión de la defensa de la democracia también como una cuestión de ampliación de derechos. Me gustaría preguntarte cómo ves que el socialismo va, porque hay algo y retomo algo que dijiste al principio de la entrevista, ¿no? Esta cuestión de poder adaptarse a los tiempos, ¿no? El militante como alguien que se va adaptando a los escenarios que se despliegan frente a sí. Me gustaría preguntarte cómo el socialismo debe encarar estas nuevas demandas y encarar estas nuevas ideas y estos nuevos movimientos con mucha potencia que se van dando alrededor de todo el mundo, no solamente en Argentina, sino en general. Bueno, ese es el gran desafío que nosotros tenemos por delante. Primero tenemos que resolver esta gran contradicción que tenemos dentro del partido, estos proyectos antepuestos que están en las antípodas, y luego empezar a construir un partido con plena participación de los afiliados, de los militantes, y que el eje fundamental de las decisiones políticas, de esa realidad que nosotros estamos analizando, tiene que ser producto del debate de las compañeras y compañeros en los congresos, en todos los ámbitos que nosotros podamos construir de debate colectivo. Las conclusiones seguramente, y siempre ha sido así, las conclusiones cuando hay un debate colectivo y no queda ceñido a muy pocos, seguramente al partido le va a permitir crecer e insertarse en esa realidad. Esto que analizábamos recién nosotros es parte de ese debate y de ese análisis político.
cuando uno comparte espacios colectivos de construcción política y de debate, intercambia, da diferentes miradas, el crecimiento es enorme, es exponencial. La experiencia lo dice permanentemente. Y nos permite además una correcta interpretación de la realidad. Porque si no nos quedamos en un debate de café o en un debate aislado de esa realidad. Y por supuesto esa construcción va a ser absolutamente ficticia. Y yo creo que el camino a seguir es revitalizar el partido, revitalizar el debate dentro de nuestro partido, darle vida plena a los cuerpos orgánicos y plena participación en el futuro. ¿Cuál es el futuro que nosotros queremos construir? ¿Qué partido queremos construir? ¿Y en qué espacio político tenemos que construir? Eso tiene que salir de todas las diferentes instancias que nosotros tenemos que promover. Yo tengo una profunda confianza, siempre ha sido así. Nosotros cuando tuvimos que discutir en un momento muy crítico del partido, y eso, bueno, fue en la provincia de Santa Fe y aspiramos a que sea en todo el país en el futuro, y nos llevó a las definiciones que asumimos a nivel nacional con respecto a las alternativas políticas electorales que había en 2019, no tuvimos duda y fue una síntesis colectiva de un debate riquísimo. Y no me cabe duda que ese es el camino. Y esta fortaleza y este músculo partidario que nosotros tenemos ha sido construido así, en la plena participación de las y los compañeros de nuestro partido, invitando a todo el mundo a debatir. Hoy dentro del partido nadie puede rebatir el posicionamiento político de nuestro partido, hasta han cambiado el vocabulario que habían abandonado algunos candidatos de las otras listas. Hablan de izquierda democrática cuando no se lo escuchábamos a esas expresiones hacía pero muchísimos años. Bueno, bienvenido sea que hablen de izquierda democrática, pero el debate no se queda en una definición, en una etiqueta, queda en una profundidad de lo que significa la izquierda democrática, de lo que significa el concepto de un espacio político donde debemos converger los diferentes sectores de izquierda y de los diferentes sectores progresistas. Esa es la construcción que nosotros aspiramos en el futuro. Esa es la construcción que ustedes aspiran en el futuro. Y luego del 18 de abril, cuando Convergencia sea la nueva cabeza del Partido Socialista, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el Partido Socialista para revertir este derrotero y este giro a la derecha? Lo primero que debe tomar el partido como acción. Primero ganar las elecciones, ¿no? Y después si nosotros logramos ese objetivo que es muy trascendente, por supuesto tenemos que empezar a modificar la organización partidaria para establecer los mecanismos que existen. No es que hay que crearlos ni nada por el estilo, sino establecer una nueva organización partidaria que convocara a las y los militantes de todas las federaciones del país. Los compañeros hemos tenido la posibilidad de viajar con Julia Martino, una compañera valiosísima, como vos manifestabas anteriormente. La verdad que es una expresión extraordinaria de la lucha que han encarnado las compañeras, no ahora con la aprobación, sino que es una lucha de muchísimos años, donde la ha compartido con muchísimas compañeras, no solamente de nuestro partido. Por ejemplo, ellas en soledad muchas veces discutían estos temas y había dentro del propio partido algunos sectores que son estos mismos, que se resistían a este planteo político. Estoy hablando de 15, 20 años atrás. Y las compañeras perseverantemente siguieron adelante y por supuesto los congresos del partido van definiendo claramente el apoyo a estas iniciativas políticas. Pero bueno, y también el espacio que compartieron con compañeras de otros espacios políticos, de otras expresiones políticas de izquierdas, progresistas. Y fíjate vos la unificación de esa
de ese objetivo común que tuvieron, en este caso el del aborto legal, cómo logran confluir en forma conjunta a un éxito extraordinario cuando tienen objetivos comunes. Y creo que las fuerzas políticas de Argentina tienen muchas cosas en común para conquistar en el futuro, quedan muchas cosas por avanzar. Si uno ve las noticias en la realidad, cómo funcionan las diferentes expresiones políticas de la derecha reaccionaria que existe hoy en la Argentina, de las corporaciones mediáticas, de la corporación judicial, Argentina tiene mucho por crecer, por avanzar y por derrotar a todos estos sectores. Y eso lo tenemos que hacer entre todas las expresiones que, no me cabe duda, compartimos una misma convicción y un mismo espacio político, que pertenecen a diferentes organizaciones políticas, pero coincidimos en el diagnóstico fundamental y en lo general. Y eso es lo que nos tiene que llevar, por eso manifiesto que es un ejemplo muy claro el de las compañeras, de la manera que llevaron adelante esta lucha y lograron el objetivo. Si no me equivoco, debe ser una de los triunfos en un nuevo derecho en prácticamente toda América Latina. En otros países latinoamericanos ni siquiera comenzaron con el debate. Y bueno, en este caso Argentina nuevamente vuelve a ser vanguardia con uno de los grandes temas y una de las grandes reivindicaciones de las mujeres y de los varones también. Ahora, si te parece, te voy a sacar un poco de la conversación política, que obviamente fue muy enriquecedora, y quiero llevarte un plano un poco más personal. Quiero que cuentes cómo es un día en la vida de Eduardo y Polina. Porque más allá, muchas veces el militante, uno se encasilla en la militancia, y detrás de la militancia hay personas, y personas que tienen pasiones, personas que tienen historias, personas que tienen afectos, y me gustaría conocer un poco qué es la vida de Eduardo y Polina. ¿Cómo arranca un día? ¿Cuáles son tus pasiones? Empecemos por ahí. ¿Cómo arranca el día de Eduardo y Polina? Arranca muy temprano a la mañana, ya que antes me Sos costaba madrugador. levantarme en otras épocas, pero bueno, ahora sí me levanto muy temprano. Me gusta leer mucho, estoy leyendo mucho en esta época. A ver, primero comentarles que como militante nunca tuve 2 días iguales, y en muchas épocas los fines de semana prácticamente no existían. Nosotros, cuando construíamos el Partido Socialista, quiero detenerme en esto un minuto nada más, el Partido Socialista Popular, me acuerdo que militábamos en la universidad y el otro tema era, como objetivo fundamental, ir a compartir a las villas de emergencia, a los sectores más postergados, vacunaciones, visitar a la gente, compartir sus momentos con ellos, discutir, llevar el socialismo a los barrios, como así también al interior de la provincia. Y eso lo hacíamos los fines de semana también. Compartíamos todo con nuestras novias, con mi novia del momento, ¿no? Que tenía más de una novia, pero cuando hablo de nuestras novias hablo de todos los compañeros, ¿no? Y bueno, pero era una cosa muy enriquecedora que nos permitió crecer humanamente muchísimo y a comprender mucho la realidad social también. Luego me tocó en responsabilidad los últimos 25 años, yo ocupé cargos legislativos en la Cámara de Diputados de la Nación. Tuve la responsabilidad 4 años de presidir la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, y también todos esos periodos fui diputado provincial. Y también diferentes responsabilidades partidarias en la Junta Provincial de Santa Fe y en la Mesa Nacional del Partido. Finalicé el último mandato en 1999 y luego a partir de allí me aboqué de manera total, independiente de mi actividad privada, a la militancia partidaria. Estoy, la verdad, que dedicando todo el tiempo posible que tengo a la militancia partidaria. Estoy dedicado a esto. A mí me apasiona, me gusta mucho la organización partidaria, estoy en eso casi todo el tiempo pensando a cualquier hora del día.
hablo con las compañeras y compañeros y la verdad que me apasiona en cualquier momento. Puedo hablar a las 7 de la mañana, 6:30, como a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, no tengo horarios. Sí me dejo un par de horas para leer. Siempre me gusta mucho leer. Me gusta mucho, se me ha dado mucho por la historia en este último tiempo. Estoy leyendo mucha historia, me gusta repasarla, me gusta conocerla. Uno de los libros que más me gustó a mí en mi época de adolescente fue Puigros, de la colonia a la revolución, que es una síntesis muy buena de lo que fue la historia colonial y de aquellos tiempos, y siempre estoy investigando, conociendo, buscando, leer. Eso, a ver, es un tema que a mí me hace muy bien personalmente. Pero sí, yo llevo a la práctica todo, estoy discutiendo con compañeros. Esto es extraordinario porque yo era de madera con este tipo de cosas. El Zoom, el Google Meet, nos ha permitido el contacto con todo el país y armamos reuniones casi todo el tiempo y casi todos los días. Nos hablamos por teléfono, che, mirá, está tal tema, ¿por qué no nos reunimos? Y entonces nos reunimos 5, 6, 7. Las reuniones de convergencia, los sábados hemos llegado a tener más de 70, 80 compañeros en la reunión. Han sido reuniones muy ricas, en diferentes momentos. Nos permitió también oxigenarnos mucho en la época de la cuarentena tan estricta que tuvimos. Nos ayudó muchísimo a nivel personal. Pero bueno, la vida mía es esa. Vivo con 2 ovejeros alemanes que son extraordinarios, son muy buena compañía. Yo vivo solo, soy divorciado, tengo una hija de 20 años que es maravillosa, que es la luz de mi vida, María. Y bueno, hace un rato estuve con ella, se tuvo que ir, estudia Relaciones Internacionales, tiene que rendir en este tiempo. Pero me llevo muy bien con ella, es muy compinche, es muy agradable, o sea, y nos queremos mucho, que eso es muy importante. Y bueno, por supuesto, esa es mi vida cotidiana. Luego también, bueno, tengo a mi novia Gabriela, que la quiero muchísimo, compartimos mucho tiempo, así que bueno, es una mina que me acompaña mucho en absolutamente todo, me acompaña. Esa es mi vida cotidiana. Y ni que hablar Rosario Central, que desde que tengo uso de razón, a mí me llevaban a la cancha desde los 3 años, entre mi viejo y mis tíos. Los de Hipolina no hay uno solo que no sea de Rosario Central. Y bueno, tengo un primo hermano que preside el club de hace un tiempo, hace los últimos 2 o 3 años, con una familia bien de tanos, somos nosotros, bien pasionales. No, somos de mantener las reuniones familiares los fines de semana, muchas veces nos reunimos. Con Y pasta. problemas con el fútbol no tenemos porque somos todos, no podemos discutir si ponemos o sacamos un jugador, pero la pasión por Rosario Central es enorme en esta familia, enorme, enorme. Tengo infinidad de anécdotas con Rosario Central, pero bueno, eso es más o menos muy sintéticamente todo lo que uno vive y la verdad que sinceramente lo hago todo con mucha... a ver, lo siento mucho todo lo que hago. Lo del partido me siento muy feliz, este proceso político a mí de interna que por supuesto nos genera tensiones y estamos concentrados a full, mirando cada detalle, cada cuestión, ¿no? Tratando de que no se nos escape nada, pero absolutamente nada, el documento, el fiscal, bueno, todo, 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 todo. Estoy en todos los temas, trato de estar en todos los temas, por supuesto que los comparto con todos los compañeros colectivamente, porque es imposible si no, pero yo intento, diríamos desde el punto de vista personal, por una cuestión hasta de responsabilidad, tratar de conocer todo lo que está sucediendo de los temas más importantes del proceso político que estamos atravesando. Pero lo disfruto mucho, ¿eh? Yo a esto lo disfruto muchísimo, por supuesto que estamos con todas las energías para ganar las elecciones,
Pero es algo que siempre le digo a las compañeras y los compañeros. Disfrútenlo porque estamos luchando por una causa justa, que es la causa del socialismo, que es la causa de los trabajadores, que es la reivindicación de las banderas de nuestro partido. Entonces, lejos le tenemos que poner toda la pasión, toda la energía, toda la militancia, pero lo tenemos que disfrutar. Te propongo para cerrar esta entrevista el formato ping-pong, el famoso formato ping-pong. Yo te pregunto algo, vos solamente tenés que contestar rápidamente con una oración cortita. Por ejemplo, si te pregunto tu comida favorita. Mi comida favorita, no tengo una sola. El asado es una comida que me gusta mucho, el pescado asado también, las milanesas, el huevo frito, pero en general yo soy un tipo que come de todo, pero me gusta mucho la comida, los frutos de mar. Una bebida, El vino tinto. una película, Muchas. El Imperio del Sol es una película que me gustó muchísimo, una muy linda película. Amadeus es una película que me gustó mucho también. Hay muchas, me sorprendes en este momento, pero sé que me estoy olvidando de algún par de películas que me gustaron muchísimo. La Patagonia Rebelde en aquella época me gustó mucho también. Lamentablemente Brandoni se ve que cambió mucho su visión de la política. La verdad que no se puede creer en la posición que asume, pero bueno. Y siempre me gustaron las películas con mucho contenido. Tendría que pensar un poquitito y seguramente voy a encontrar unas cuantas más, pero sí, muchas películas me gustaron mucho. Me gustan también las películas de espionaje, no las Yanquilandia, toda esa porquería que se ven habitualmente, que yo las empiezo a ver, las miro 2 minutos y no las sigo mirando. Y yo, diríamos, para distraerme, miro mucho cine, trato de mirar mucho cine. Y una serie que me gustó mucho, esta de los irlandeses, yo Peaky pronuncio el Blinders. inglés muy mal, Peaky Blinders, esta que es de la mafia irlandesa en Birmingham, me parece una serie muy, muy, muy buena, tiene contenidos de todo tipo, y el cine inglés es muy bueno. La verdad que el cine inglés y el arte inglés realmente se destaca muchísimo, ¿no? Me gusta mucho a mí. Tiene, diríamos, hay de todo, pero siempre se destacan por el contenido también. Un prócer, San Martín. un líder político, Un líder colectivo, bueno, hablábamos antes, Lula, tipo que me fascina por todo lo simbólico que es Lula. Y todo este último proceso de persecución y encarcelamiento, creo que lo hizo más grande que nunca. tu ídolo de la infancia, Mi ídolo de la infancia, pero estamos hablando de muy pequeño, de la siempre fue un infancia, algún futbolista. futbolista, algún personaje, Sí, algún... claro, mi ídolo de la infancia, un futbolista, Mario Kempes, cuando jugaba en Rosario Central y en la selección nacional, sí, de la infancia y la adolescencia. ¿Que Central gane la Libertadores o que Newell's se vaya a la B? Que Central gane la Libertadores. Un libro, más allá del que nombraste Puigros, un libro para recomendar. Me gusta mucho, a ver, La Revolución en un sueño eterno me gusta muchísimo. Es un libro que lo leí y lo disfruté mucho, de Andrés Rivera, estaba pensando. Y bueno, y diríamos, en materia de historia, quien me sorprendió es este nuevo historiador que tenemos nosotros, ando flojo hoy, con los apellidos, siempre ando flojo con los apellidos.
Eh, Sale Piña, ¿cómo es? Felipe Piña. Sí, 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 sí. Me parece muy bueno, la verdad que me parece muy bueno, diríamos, muy documentado todos los libros que ha escrito. Me gusta mucho cómo escribe. Y después Eric Hobsbawm ha hecho, diríamos, obras históricas muy, muy buenas. La época del capital, la época de la colonia, la época de la revolución, son todos tomos que realmente yo los he leído y lo he disfrutado mucho también. Como verás, me gusta bastante la historia, ¿no? Y yo pronunciando soy bastante flojo, pero bueno, se entendió lo de Eric, ¿no? Fue un gran historiador que vivió los últimos años de su vida, las últimas décadas de su vida en Inglaterra, pero en realidad él es alemán. Vivía en Alemania y se tuvo que ir con su familia cuando Hitler estaba arribando al poder. Y bueno, se mudaron a Inglaterra. Y bueno, y desarrolló toda su actividad, creo que desde siempre, pero bueno, toda su labor intelectual la pudo plasmar en Londres, en Inglaterra. Las últimas, dos o tres. Un cantante, una banda de música. Una banda de música, Los Un Redonditos de cantante. Ricota, ese me gusta mucho, el Indio Solari, y también, a mí me gusta mucho la música clásica también. Me gusta el rock nacional, me gusta mucho la música clásica. Y me gusta mucho escuchar a Beethoven, a Mozart, a Tchaikovsky. Yo cuando estoy leyendo me concentro mucho más escuchando música clásica. Cuando estudiaba también en la facultad, a mí me da mucha armonía la música clásica, así que la disfruto mucho también. Eso se lo debo a mi tío, que era casi mi hermano porque me llevaba poca edad, que también fue ingeniero y estudiante de ingeniería, y él estudiaba, yo era muy chico, ¿no? Pero él estudiaba con música clásica y estaba con una radio portátil en esa época, y rock, y mientras estudiaba todo el tiempo música clásica, pero él escuchaba música clásica todo el tiempo y evidentemente me educó mucho el oído porque yo era muy pequeño en esa época. Así que fue muy influyente en ese sentido. Entonces, Los Redondos, que te muestro acá que somos dos. Ah, Y muy bueno. Los Redondos y música clásica, bastante ecléctico. Y la anteúltima, un sueño político. Y que el socialismo llegue al poder. El socialismo llegue al poder, pero nosotros siempre decimos que llegar al poder por el poder mismo no tiene sentido y es absurdo para nosotros. Para otra gente tiene todo el sentido del mundo. Para nosotros es para construir socialismo. Sabemos muy bien que el socialismo no se logra en una elección, ni se logra de un día para el otro. El socialismo es un proceso cultural. El socialismo es un proceso educativo. El socialismo es la convicción de toda una sociedad solidaria, igualitaria, y es todo un proceso político que tenemos que atravesar a través de los tiempos. Por supuesto, nos toca este tiempo a nosotros y creo que el mayor aporte que nosotros le podemos llegar a hacer a la política nacional, al pueblo argentino, al pueblo trabajador, es algún día llegar a ser gobierno y ser coherente con todo lo que nosotros hemos creído, militado y hemos aprendido de la doctrina socialista. Así que yo digo que en el futuro, por supuesto que nosotros no lo vamos a ver, pero los socialistas estamos convencidos que en algún tiempo el socialismo será una forma de vida de las sociedades en el mundo. Siempre las luchas a través de los siglos fue avances y retrocesos, pero siempre triunfó la justicia, siempre fue triunfando cada vez más igualdad, cada vez más derechos, y es un largo camino.
Guillermo decía siempre una frase célebre: siempre se marcha, nunca se llega, y es una consigna fundamental nuestra, y de eso tenemos que estar profundamente convencidos. Nosotros marchamos y sabemos que en el horizonte alguna vez llegará alguna forma de vida socialista de nuestra sociedad, pero mientras tanto nos toca vivir esta etapa y seguimos marchando. Y para cerrar, en una oración, en 2 oraciones como máximo, ¿quién es Eduardo Di Polina? Un militante que lo hace con toda la humildad posible, creyendo profundamente en lo que hacemos y en lo que promovemos, que es en el futuro una sociedad socialista. Eso es lo que uno cree y es una forma de vida, eso es lo que nosotros entendemos, y que fundamentalmente nunca, pero nunca tenemos que perder la humildad. Si lo hacemos inconscientemente; si no lo hacemos inconscientemente, y tenemos que educarnos en la humildad y en el trabajo permanente junto a todas y todos.